Lo que está ocurriendo en Nepal no es solo una protesta política, es también una expresión cultural profundamente generacional. La juventud, marcada por años de frustración ante la corrupción, la censura y la falta de oportunidades reales, ha encontrado nuevas formas de luchar. No solo en las calles, sino también en los símbolos que elige. Y ahí es donde One Piece entra en juego. La bandera de los sombreros de paja, nacida en una historia de ficción, ha dejado de ser solo parte de un anime para transformarse en un emblema real de resistencia. No es casualidad. One Piece representa, en esencia, lo mismo que estos jóvenes están exigiendo: una vida libre, justicia para todos y la valentía de enfrentarse a los sistemas que abusan del poder. Cada vez que esa bandera ondea en medio del humo de una protesta, no representa piratería, sino la convicción de que los ideales pueden ser más fuertes que el miedo. En un mundo donde la política suele sentirse distante o inalcanzable, One Piece ha dado a esta generación un lenguaje propio para hablar de libertad, y al hacerlo, ha demostrado que las historias que consumimos pueden llegar a moldear la historia que vivimos. En Nepal, miles de jóvenes salieron a las calles exigiendo libertad, justicia y el fin de la corrupción, hartos de años de censura, desempleo y gobiernos que no rinden cuentas. En medio del caos, una imagen se volvió viral: la bandera de One Piece, símbolo de una generación que no solo protesta, sino que también cree en la libertad como un valor irrenunciable. La historia de Luffy y los sombreros de paja, que desafían imperios corruptos y luchan por los oprimidos, ha trascendido la ficción. Hoy ondea como estandarte real en una lucha auténtica. Porque cuando las condiciones materiales fallan, los símbolos cobran poder. Y en Nepal, One Piece se convirtió en mucho más que un anime. Es el grito de una generación. Un brote de protestas masivas sacude Nepal. Lideradas por jóvenes de la llamada Generación Z, exigen transparencia, poner fin a la corrupción y rechazan medidas autoritarias recientes. El país atraviesa una sacudida política importante, con retiro de medidas gubernamentales, investigaciones en marcha y cambios en el liderazgo. Hechos principales. Los detonantes. El gobierno impuso un bloqueo de múltiples redes sociales, Facebook, X, YouTube, etc., para aquellas plataformas que no se habían registrado conforme a una ley reciente. Este acto generó indignación entre los jóvenes, que lo ven como censura y una muestra más de corrupción y falta de rendición de cuentas. La respuesta de la población. Se organizaron manifestaciones en varias ciudades: Katmandú, Itajali, Pokhara, Budwal, entre otras. Grandes concentraciones en torno al Parlamento. Los manifestantes rompieron barreras policiales, intentaron acceder al Parlamento, hubo enfrentamientos. Escalada y consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y en algunos casos disparos reales. Al menos 19 personas murieron en los enfrentamientos, decenas resultaron heridas, se impusieron toques de queda en Katmandú y otras áreas. Reacciones políticas inmediatas. El gobierno levantó el bloqueo a las redes sociales afectadas. Presentación de renuncias. El primer ministro K.P. Sharma Oli finalmente dimite ante la presión popular. También renuncia el ministro del Interior, Ramesh Lekak. Se anuncia una comisión investigadora para analizar la violencia, las responsabilidades por muertes y exceso de uso de la fuerza. Nuevo liderazgo y horizonte electoral. Se designa a Susila Karki como primera ministra interina. Se programan elecciones generales para el 5 de marzo de 2026. El nuevo gobierno promete acciones concretas: combatir corrupción, reducir impunidad, mejorar rendición de cuentas, transparencia en leyes y procesos estatales, impacto general y clima social. Las protestas han sido descritas como las más sangrientas en décadas en Nepal, por su magnitud, primeras víctimas y la respuesta estatal. Reuters. Estudiantes y jóvenes son protagonistas, tanto presencial como digitalmente. El discurso de justicia, cambio institucional y reclamaciones de derechos están muy presentes. Hay inquietud internacional. Organismos de derechos humanos advierten sobre uso desproporcionado de la fuerza. Nepal se encuentra en una encrucijada política. La revuelta de la juventud ha logrado al menos algunas concesiones concretas: retirada de la prohibición, cambio de primer ministro, promesa de elecciones, pero persisten demandas estructurales fuertes.
eliminación real de la corrupción, rendición de cuentas efectiva y reformas en las instituciones estatales para que funcionen con transparencia y justicia. El reto ahora será si las promesas se traducen en hechos, si los comités investigativos arrojan resultados, si las elecciones previstas son libres y creíbles, y si los jóvenes mantienen su movilización para asegurarse de que el cambio sea profundo y no solo simbólico. ¿Qué es exactamente la bandera de One Piece usada en las protestas? En One Piece, la historia gira en torno a Monkey D. Luffy y su tripulación, quienes no solo buscan aventuras o tesoros, sino que constantemente confrontan sistemas opresivos. A lo largo de la serie, Luffy no lucha por poder ni venganza, sino por liberar a personas y comunidades enteras sometidas por gobiernos corruptos, nobles tiránicos o instituciones autoritarias como el gobierno mundial. Cada arco principal expone formas distintas de injusticia. En Arlong Park, la opresión racista. En Alabasta, el control de la información y manipulación política. En Enies Lobby, la impunidad judicial. En Dressrosa, un gobierno que usa el entretenimiento y el miedo para controlar a su pueblo. Luffy y su tripulación nunca actúan como héroes oficiales, sino como forasteros que desafían el orden impuesto. No porque busquen aprobación, sino porque creen que nadie debe vivir bajo el yugo del miedo o la mentira. Además, su lucha está guiada por principios inquebrantables: proteger a sus amigos, dar voz a los que no la tienen, y nunca someterse ante la autoridad si ésta es injusta. Luffy no busca derrocar sistemas para gobernar él mismo, simplemente los desarma, para que las personas puedan decidir por sí mismas. Ese enfoque ha convertido a One Piece en una alegoría moderna de la libertad. No una libertad egoísta, sino una colectiva, donde cada quien puede vivir sin miedo, decidir su camino y ser quien realmente es. Por eso, su bandera se ha vuelto tan poderosa fuera del anime. No es solo un ícono pirata, es una declaración de principios. ¿Por qué los jóvenes de Nepal la adoptaron? Fue una forma de hacer visible su protesta con algo con lo que se identifican. Muchos de ellos son fans de anime, crecieron con cultura pop digital. La bandera sirve como símbolo que encapsula lo que exigen: libertad de expresión, resistencia ante censura, como el veto a redes sociales, indignación contra corrupción y gobierno autoritario. Usarla es algo más que un accesorio, es un mensaje claro de desafío. Además, al ser algo proveniente de la cultura pop, permite que la protesta tenga un lenguaje visual potente, sencillo de reconocer, que puede viralizarse fácilmente en redes sociales y conectar con jóvenes no solo en Nepal, sino en otros países. ¿Cómo se hizo viral? ¿Dónde y cómo se ve esto? Se vio en manifestaciones en Katmandú y otras ciudades, donde los jóvenes ondeaban la bandera de One Piece al mismo tiempo que pancartas con lemas como "Unmute Your Voice". También se multiplicó en redes sociales: fotos, videos, reels mostrando la bandera, combinada con símbolos digitales, hashtags, testimonios de las protestas. Ese contenido se comparte mucho, lo cual ayuda a difundir la imagen como parte del mensaje. En muchos casos, los discursos que usan los jóvenes incluyen referencias a One Piece no como algo frívolo, sino como metáforas, como la voluntad de resistencia, libertad, romper con lo establecido. ¿Cómo traspasa la ficción y se convierte en símbolo de libertad real? Porque ya no es simplemente un afiche o disfraz. La bandera acompaña actos genuinos de protesta con consecuencias reales: enfrentamientos, muertes, renuncia de funcionarios. Su aparición coincide con momentos críticos de disconformidad. Se convierte en un punto de unión. Muchos jóvenes, que quizá no comparten otras cosas, sí comparten el amor por One Piece, o al menos el reconocimiento cultural de esa historia, lo que ayuda a unir distintos grupos detrás del símbolo. Además, sirve como puente entre lo digital y lo real. Lo que se ve en redes, banderas, memes, videos, hashtags, estimula la movilización en la calle y hace que la protesta sea más visible internacionalmente. Eso pone presión política.